El gobierno del PSOE acaba de poner en marcha una herramienta para espiar lo que dicen los españoles en redes sociales y muy en especial lo que dicen aquellos españoles que no le bailan ideológicamente el agua a este gobierno. Veámoslo. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, acaba de anunciar la creación de una Stasi digital. La Stasi era la policía secreta y el servicio de espionaje contra la población en la República Democrática de Alemania. Se trataba de controlar a los ciudadanos para que no pudieran organizarse políticamente y no pudieran, por tanto, enfrentarse al régimen dictatorial socialista. Y desde luego los métodos de espionaje que empleaba la Stasi en la segunda mitad del siglo pasado eran mucho menos tecnológicamente sofisticados que los que pueden utilizarse a día de hoy. Pero el objetivo entonces y ahora era exactamente el mismo: que las ovejas no se salgan del redil, y si alguna oveja osa escaparse del redil, entonces tocará llevarla al matadero para que sirva como ejemplo a todas las demás. Y como digo, ayer el presidente del gobierno anunció la creación de una Stasi digital, en concreto una herramienta llamada Odio, con H, cuyo objetivo es monitorizar los discursos de odio y de polarización en las redes sociales. Escuchemos al propio presidente del gobierno explicarlo. Y es que vamos a poner en marcha la herramienta que hemos llamado Odio, H-O-D-I-O. En definitiva, la huella del odio y la polarización. Un instrumento que, a través del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia, va a permitir medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales. Porque lo que necesitamos es eso, necesitamos transparencia, necesitamos comprender, necesitamos datos que nos permitan evaluar cuál es la dinámica, la orientación, la respuesta en la eficacia también a el compromiso político que estamos manifestando desde el Gobierno de España como expresión de la voluntad social de los españoles y españolas. Nos va a permitir, por tanto, medir de forma sistemática la presencia, la evolución y también la amplificación y el impacto de estos discursos de odio en las plataformas digitales. A través de herramientas de inteligencia artificial, el gobierno medirá y recopilará los discursos de odio y de polarización en las redes sociales, de tal manera que podrá confeccionar un archivo sobre qué perfiles sociales o qué personas con nombre y apellidos han dicho qué sobre quién en las redes sociales. Es decir, que el gobierno va a destinar recursos públicos a espiar lo que dicen los españoles en las principales redes sociales del país, con el objetivo de tener fichados a aquellas personas que dicen determinadas cosas que se consideran políticamente no convenientes. Y a todos aquellos que no veáis ningún riesgo en este nuevo juguete del gobierno para controlar a la población, me gustaría formularos simplemente 3 preguntas para que recapacitéis sobre lo que está sucediendo. Primera pregunta: ¿por qué se crea Odio? Oficialmente es para medir los discursos de odio en redes sociales. De ahí que, junto con la H, la palabra odio aparezca en el nombre de esta nueva herramienta. Pero es que en realidad los llamados discursos de odio en España, discursos racistas o xenófobos, ya estaban siendo monitorizados en redes sociales por parte del gobierno. Precisamente una de las principales funciones del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia era esta. Lo podéis leer en la propia página del Ministerio. Discurso de odio. Monitorización del discurso de odio ilegal en línea. La monitorización del discurso de odio en las redes sociales que realiza el Observatorio Español del Racismo y de la Xenofobia consiste en la búsqueda, recopilación, análisis y notificación a las plataformas de contenidos de discurso de odio con motivación racista, xenófoba, islamófoba, antisemita y antigitana
que puedan ser constitutivos de delito, de infracción administrativa o que infrinjan las normas de uso de las propias plataformas de prestación de servicios digitales. El Observatorio Español de Racismo y la Xenofobia inició la monitorización diaria del discurso de odio en redes sociales en el año 2020, en el contexto de la irrupción de la pandemia de COVID-19. Desde 2022, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia cuenta con una aplicación propia, Alertodio, diseñada por la Universidad Politécnica de Valencia, para el registro y recogida de contenidos de discurso de odio identificados en las redes. El soporte y desarrollo informático lo realiza la Gerencia de Informática de la Seguridad Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En el año 2024, el convenio de colaboración firmado entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Liga ha permitido al Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia profundizar y multiplicar el alcance del trabajo realizado a través del nuevo sistema FARO, filtrado y análisis de odio en las redes sociales. Un sistema que aplica la inteligencia artificial entrenada en el monitor para la observación del odio en el deporte de la Liga a la metodología, especialización y experiencia acumulada por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Bueno, estemos a favor o en contra de que se supervisen, se midan y se registren los discursos racistas y xenófobos en redes sociales, yo estoy en contra. Creo que el gobierno no debería dedicarse a vigilar, a espiar qué están diciendo los ciudadanos en redes sociales y mucho menos a registrarlo, pero al margen de si estamos a favor o en contra de ello, lo cierto es que lo que supuestamente va a hacer la herramienta de odio ya es algo que se venía haciendo por parte del gobierno. Entonces, ¿cuál es la novedad? ¿Por qué se ha presentado ahora una nueva herramienta que supuestamente solo replica lo que ya se venía haciendo por parte del gobierno? Pues porque, cuidado, aquí está la trampa. No solo se van a supervisar, medir y registrar los discursos de odio, entendidos por tales, discursos racistas y xenófobos, sino también los discursos que alimenten la polarización política. De hecho, así se llama la herramienta: huella del odio y la polarización. Y aquí llega la segunda pregunta: ¿qué es el odio y qué es la polarización? Si el odio ya es un concepto vago, uno me podría estar acusando de odiar a este gobierno por querer espiar a la población. Si el odio ya es un término muy vago que hace muy peligroso que sea supervisado y registrado por parte del gobierno, ¿qué no decir de los discursos que promueven la polarización política? ¿Qué tipo de ideas creéis que el PSOE va a considerar que promueven la polarización política? ¿Vosotros creéis que el gobierno se percibe a sí mismo como polarizador? Y aun cuando se percibiera a sí mismo como polarizador, ¿creéis que el gobierno pretende reprimir su estrategia política polarizadora? Obviamente no. Si se nos dice que se van a supervisar, medir y registrar los discursos políticos polarizadores, obviamente a quien se va a espiar es a la oposición política a este gobierno. Es decir, se va a hacer un listado de qué piensa cada persona que tenga exposición pública en redes sociales y que mantenga en esas redes sociales un discurso ideológico contrario al del gobierno. Por ejemplo, el PSOE está convencido de que todo o prácticamente todo lo que dice Vox y lo que dicen los simpatizantes de Vox contribuye a la polarización política. Pues si el propio PSOE lo ve así, por definición sabemos que los votantes y simpatizantes de Vox, es decir, aquellos que defiendan a este partido y las ideas y las propuestas de este partido desde las redes sociales, van a ser objeto de espionaje, de investigación y de recopilación de datos por parte de esta nueva herramienta del gobierno. Es que no hace falta ser nada conspirativo para llegar a esa conclusión. Si el gobierno nos dice que el discurso de Vox es
polarizador y el gobierno ha creado una herramienta para medir la polarización en redes sociales, obviamente esa herramienta de inteligencia artificial que recopila datos sobre las opiniones de los ciudadanos en redes sociales se va a dedicar a espiar, no sé si exclusivamente, pero desde luego sí como parte de su cometido, se va a dedicar a espiar, por ejemplo, a los votantes y simpatizantes de Vox. Y aquí llega la tercera pregunta. ¿Para qué creéis que quiere el gobierno hacer todo esto? O por si queremos bajarle un poco el tono de sospecha a la pregunta, ¿no pensáis que existe un cierto riesgo en que un gobierno recopile toda esta información sobre las personas que apoyan públicamente a sus rivales políticos? Porque si uno es ingenuo y bien intencionado, quizá piense que están recopilando toda esa información para intentar mejorar de alguna manera la sociedad. Pero a poco que recapacitemos sobre los perversos incentivos políticos que tiene un gobernante en cuyas manos cae este tipo de información, desde luego deberíamos estar todos aterrados. No porque la ley los habilite a meternos en la cárcel por pensar como pensamos o por decir lo que decimos. Hoy por hoy, en la mayoría de casos al menos, la ley no permite nada de esto. Pero todos entenderemos que existen mecanismos informales a disposición de un gobierno que maneja el BOE o que maneja los presupuestos generales del Estado, con cientos de miles de millones de euros cada año a su disposición. Todos entenderemos que un gobierno con tamaño poder cuenta con mecanismos informales suficientes como para complicarles muchísimo la vida a aquellas personas que se recopila que piensan de una determinada manera. Por ejemplo, instrumentalizar a la agencia tributaria en su contra, o por ejemplo, instrumentalizar a empresas que maman del presupuesto público en su contra, o por ejemplo, instrumentalizar a la administración pública, si es que es un empleado público, en su contra, etc. Unamos por tanto los puntos. El gobierno del PSOE va a destinar fondos y recursos públicos a crear y a manejar una herramienta dedicada a espiar qué están diciendo los ciudadanos españoles en las redes sociales. Y de entre todas esas opiniones, esa aplicación va a seleccionar aquellas que a juicio del gobierno contribuyen a la polarización política. Es decir, se va a centrar en espiar y recopilar información de los simpatizantes del rival o de los rivales políticos de este gobierno. ¿De verdad pensáis que un gobierno que cuente con toda esa información no estará tentado a instrumentalizarla en contra de sus rivales políticos? Y si eso es así, ¿no pensáis que existe un cierto riesgo de censura o incluso de autocensura por miedo a lo que pueda terminar pasándole a una persona que vierte sus opiniones en redes sociales y que sabe que a partir de ese momento van a estar espiadas y guardadas, archivadas por parte del gobierno? El respeto a la privacidad y sobre todo a la libertad de las personas, que puede verse perfectamente conculcada por parte del Estado, del monopolio de la violencia sobre un territorio, el respeto a la privacidad y a la libertad de las personas exige que el gobierno no espíe a la población, porque un gobierno que espía a la población no solo es un gobierno que está violando la privacidad de esa población, sino que es un gobierno que está recopilando información que puede terminar convirtiéndose en un arma de ese gobierno en contra de la población. Y por eso el respeto a la privacidad y a la libertad de los españoles exige que se cierre de inmediato la Stasi digital que acaba de crear el PSOE.